La ansiedad se basa en la capacidad de nuestra mente de percibir el peligro y de generar un montón de situaciones o escenarios posibles que sean negativos. Cuando me doy permiso de masticar o rumiar ideas negativas, enseguida empiezan a aparecer un montón de escenarios que se desprenden de eso. Y como mencionaba en algún momento en la charla, la única forma de lidiar con los pensamientos es a través de acciones. Es imposible que una persona que siente cualquier forma de ansiedad solo con su mente logre ganarle a eso. Y para poder ganarle a la ansiedad, para poder reducir su poder y el impacto en nuestra vida, irremediablemente necesitamos ordenar un poco nuestra vida. Hay algunas cosas sencillas que podemos empezar a hacer para primero reducir la ansiedad general y segundo para poder enfrentarnos a la ansiedad cuando aparezca de forma eventual. Lo primero que les sugiero es armarse un calendario diario. No hace falta que anoten todo lo que va a pasar en su día, pero sí que tengan un mínimo de orden. Todos los días levantarse más o menos a la misma hora, la que sea, pero más o menos a la misma hora. Todos los días tratar de acostarse más o menos a la misma hora. Y todos los días tratar de comer más o menos en los mismos horarios. Entonces, no importa si me levanto a las 6 de la mañana o a las 11 de la mañana. El asunto es levantarme más o menos todos los días a la misma hora. La estructura en el proceso de la vida cotidiana le permite a nuestro cerebro desarrollar una automatización de las funciones necesarias para sentirnos mejor. Producciones de hormonas, neurotransmisores y demás, que hacen que tengamos mucho control sobre lo que nos pasa y que tengamos mejor energía para afrontar el día. Esto ya inmediatamente reduce la cantidad de ansiedad. Junto con eso, lo otro que aparece es la posibilidad de recurrir al sistema de control, a lo que estoy acostumbrado, para luchar con la ansiedad. Lo segundo que les sugiero es, tengan siempre al menos un proyecto que sea exclusivamente de ustedes en funcionamiento. La única forma de desarrollar o producir las hormonas y neurotransmisores necesarios para reducir el estrés, que la ansiedad justamente está directamente conectada con el cortisol, que es la hormona del estrés, es entender cómo funciona nuestro cuerpo. En el cuerpo del hombre, el cortisol se reduce a través del incremento de testosterona. Y la testosterona en el hombre, en el cuerpo del hombre, se produce a través de los logros, la competición, el éxito en los objetivos y demás. Y algo que a las mujeres no les pasa y a nosotros sí, en el cuerpo del hombre, el apagarnos, el no pensar en cosas complejas y dejar ir la mente, produce testosterona. Por eso es que los hombres somos más propensos a sentarnos a hacer nada con el teléfono en un sillón, a jugar videojuegos que enfocan nuestra atención en otra cosa, a escaparnos en el deporte o en la actividad física. Estas cosas reducen el estrés en el hombre. En el caso de la mujer, todas estas actividades también producen testosterona. El problema es que en el cuerpo de la mujer la testosterona no reduce el cortisol, entonces la mujer está igual de estresada. En el cuerpo femenino, lo que necesitamos es producir oxitocina. La oxitocina es la única hormona que realmente reduce el estrés considerablemente. Y la oxitocina se produce en nuestras relaciones con las personas. Entonces, si es un hombre el que tiene ansiedad, lo que necesita es hacer cosas que le gustan y alejarse un poco de los problemas con los que está lidiando. Si es una mujer la que está sintiendo ansiedad, lo que necesita es conectarse con otras personas. Charlar, contar cómo se siente, hablar de su día, hablar de lo que piensa, abrazar, besar, eh, conectarse con actividades grupales. Entender que los dos cuerpos funcionan totalmente distinto nos permite saber qué hacer para reducir el estrés. Cuando se reduce el estrés, la amígdala cerebral, que es la que constantemente está buscando peligro, se apaga y cuando esto sucede, se reduce considerablemente el cortisol en sangre,
Cuando esto pasa, la ansiedad se reduce y dejamos de sentir lo que estamos sintiendo. Junto con esto, otra cosa que es muy funcional para la ansiedad es la respiración. En Occidente somos pésimos respirando. Vivimos respirando de forma acelerada, de forma violenta casi, innecesariamente. Primero que nuestro sistema fue generado para respirar siempre por la nariz. Entonces, cuando respiramos por la boca, nuestro cerebro asume que como estamos haciendo altas inhalaciones en grandes cantidades de aire, algún peligro hay afuera que necesitamos más oxígeno. Y cuando esto sucede, inmediatamente se prende el sistema de alarma. Por eso, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, nos empezamos a agitar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo físico requiere que haya mayor oxigenación en sangre para que esa sangre alimente con oxígeno los músculos y las partes del cuerpo involucradas en el ejercicio. Cuando esto pasa, si no tenemos la costumbre de hacer actividad física, nuestro cerebro detecta que hay un incremento grande en la cantidad de oxígeno que entra al cuerpo, entonces predispone el cerebro a prepararse para el sistema de lucha-huida, que es lo que hace la amígdala. Entonces, sentimos como si algo estuviera mal. Algo pasa. Al mismo tiempo, en este proceso natural, nos vamos a enfrentar todos los días con situaciones externas que produzcan la ansiedad. El solo hecho de trabajar, de tener responsabilidades, de tener que estudiar, de tener, no sé, deadlines para entregas y demás, son factores estresores automáticos. Así que junto con lo que decía al principio de no agregarle dolor a nuestra vida, es importante llevar una clase de vida que no nos permite, en la que no agreguemos dificultades, que no seamos nosotros nuestra propia piedra en el camino. Entonces, tratemos de simplificarnos lo más posible la forma en que hacemos las cosas y cómo enfrentamos las cosas para poder reducir la cantidad de ansiedad que nos produce. Y a cada persona le produce ansiedad distintas cosas. El, el hecho está en esforzarnos por tranquilizarnos lo más rápido posible. Para esto, el ejercicio de respiración ideal tiene que ver con, como les decía, inhalar y exhalar por nariz y llenar, entre comillas, la panza de aire, en vez de hacer respiraciones cortas donde se mueva el torso. Si se dan cuenta, respiramos de forma tal que constantemente se mueven nuestros hombros. Cuando esto sucede es porque estamos haciendo respiraciones cortas, estamos oxigenando poco los pulmones, por ende la sangre está poco oxigenada. Cuando hacemos inspiraciones más profundas a través de la nariz y exhalamos a través de la nariz, inmediatamente nuestro diafragma, que es el músculo debajo de los pulmones que coordina la respiración, le indica a nuestro cerebro que no corremos peligro. Entonces, como no corremos peligro, se apaga la amígdala y se reduce la ansiedad solo por respirar correctamente. Mientras más nos esforcemos por respirar de forma pausada, llenar el cuerpo de aire y usar siempre la nariz para inhalar y exhalar, más posibilidades tenemos de estar durante todo el día tranquilos. Por ende, no sentir ansiedad. Bueno, excelente, Charlie, muchas gracias. Hay dos preguntas, una me la Ujú, mandaron por privado, ¿sí? ujú. Y la otra está en el chat, pero bueno, no queremos robar ni abusar mucho de tu tiempo, ¿no? Así que No te tengo digo las problema. dos, Sí, sí. y bueno, después es vos. Una, la que me mandaron por privado, es cómo hago para pelear contra la autoestima baja y la culpa. ¿Mm? Y la otra, bueno, la pueden ver todos en el chat, pero te la leo. Usted Ujú. mencionó que nadie nos debe nada, pero siempre tendemos a esperar de los demás, a tener expectativas. ¿Cómo podemos tener cuidado con eso? Bárbaro. Repetime, David, lo que decía la primera pregunta textualmente, así no Sí. equivoco la respuesta. ¿Cómo hago para pelear contra la autoestima baja o baja autoestima y la culpa? Gracias. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a la autoestima y la culpa. Primero, la culpa no sirve para nada. La culpa es una noción social desarrollada para básicamente gobernar a las personas.
Mientras más culpa una porción externa de nosotros nos permite sentir, más desarrollamos la noción interna de que tenemos que sentir culpa cuando nos equivocamos o cuando no hacemos las cosas como se esperan. Pero la realidad es que la culpa no sirve para nada. Solamente nos produce dolor. Lo segundo, en cuanto a la autoestima, muchas veces las personas, por ahí las personas que nos quieren tratan de ayudarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos al contarnos o explicarnos sobre lo bueno que somos en esto, lo bueno que somos en aquello, lo mucho que nos quieren y demás. Y la realidad es que lamentablemente eso no alcanza para desarrollar autoestima. El ejercicio que yo les sugiero hacer, que me sirve con los pacientes que trabajo en general, es asumamos que eso malo que yo pienso de mí es cierto. Supongamos, pienso que soy un inútil para estudiar. Fantástico. Asumamos que es cierto, aunque en general es solamente un problema de autoestima. Pero si asumo que es cierto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer para dejar de ser un inútil en mis estudios? Si siento que, no sé, no soy atractivo de ninguna manera, quiero empezar a ser atractivo. Asumamos que todo el mundo a mi alrededor durante mi niñez y adolescencia me hizo creer que era feo y que nadie me iba a querer. Bueno, fantástico. Asumamos que es cierto. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso hoy? En el proceso de empezar a hacer algo al respecto, es donde empiezo a reducir esta noción de baja autoestima. Porque cuando sentimos baja autoestima, no es porque realmente seamos malos o insuficientes o inútiles, sino porque en algún punto se nos hizo creer que se esperaba más de nosotros. Y la realidad es que los únicos que podemos esperar más de nosotros somos nosotros. Que el resto del planeta espere algo distinto de lo que hacemos es problema del resto del planeta. Los únicos que podemos ponernos pautas para vivir somos nosotros. No importa si en la iglesia la vara es altísima y todo el mundo espera que yo sea fantástico y esté casado a los 25 y tenga 3 chicos para los 30 y un trabajo fabuloso que me permita mantenerme y comprar mi casa y tener mi auto. Esos son estándares sociales, incluso los de la iglesia. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué quiero yo hacer con mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿En quién me quiero convertir? ¿Lo que estoy haciendo hoy es suficiente para convertirme en eso? Si no es suficiente, ¿qué voy a hacer al respecto? Esta es la forma de trabajar con la baja autoestima. Lo primero que tengo que hacer es demostrarme a mí mismo que eso que otros dicen de mí, o incluso eso negativo que yo pienso de mí, no es cierto. Y para que eso no sea cierto, tengo que hacer algo al respecto. Una vez que enfrenté de esta manera esto, mi autoestima, la segunda cosa es trabajar, como les mencionaba hace un rato, con las metas diarias. Si yo pretendo esperar a recibirme para sentirme exitoso, y no voy a ser exitoso durante los próximos 4 o 5 años quizá. Si yo espero tener un trabajo que me dé el dinero suficiente para pagar mi casa, y quizá no sea exitoso por los próximos 20 años. El asunto es enfocarme en hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy que me va a ayudar a sentirme exitoso con lo que hice? ¿Cuáles son mis 10 metas del día que si las cumplo, sé que estoy haciendo lo necesario para convertirme en lo que me quiero convertir? Si nos enfocamos en hoy, la autoestima inmediatamente empieza a subir, porque todos los días voy a tener logros. Si de 8 cosas que me planteé para hacer, hice 6, y ya tengo como un 70% hecho de lo que había planeado. Es un montón. En cualquier estadística del planeta, 70% es un montón. Lo único que tengo que hacer es enfocarme en eso. Determinar mi plan, hacer las metas diarias y esforzarme por cumplir con mis metas diarias, con mis mínimos diarios. Si yo hago ese esfuerzo durante un par de meses, inmediatamente mi autoestima va a cambiar. Voy a empezar a entender cuán apto soy para un montón de cosas y voy a poder medir mi progreso. Porque si me comparo con lo que hice ayer, hoy con que haya hecho una cosa mejor, ya soy mejor.
junto con esto, lo ato a la segunda pregunta que estaba en el chat, donde decía, siempre tendemos a esperar de los demás, a tener expectativas. El primer gran problema es que con quien más expectativa tenemos es con nosotros mismos. Entonces, como las expectativas con nosotros son altísimas y no nos damos permiso de fallar, que de nuevo, fallar es parte básica de ser un ser humano. Si yo no me doy permiso de fallar y siempre estoy esperando algo utópico de mí mismo, nunca lo voy a alcanzar. Y si yo espero cosas utópicas de mí mismo y no las puedo alcanzar, lo mismo voy a esperar de los demás. Y como los demás también son humanos, tampoco las van a alcanzar. Entonces, la base de poder administrar las expectativas es tener expectativas lo más realistas posibles. ¿Y uno con qué puede medir? Con uno mismo. Si a mí no me gusta, no sé, sentarme a estudiar, me es súper tedioso. Lo hago solo porque es una responsabilidad. Y cuando entrego los trabajos o los exámenes, hago el mínimo esfuerzo posible porque de verdad no me gusta estudiar. ¿Por qué esperaría que el resto lo haga mejor que yo? Y ser sincero conmigo. No importa si soy tan perfeccionista que sufro para tener todo con las máximas notas posibles. Es mi elección. Pero yo no puedo esperar que todos los demás quieran lo mismo que yo. Y la base de poder dar sin estas expectativas está en entender que todo lo que yo doy es un regalo. Y todo lo que recibo es un regalo también. Cuando uno cumple años y la gente le compra cosas y se las lleva como regalo de cumpleaños, uno no hace una lista en Falabella y la distribuye entre sus amigos para que le lleven lo que uno quiere. Uno recibe contento lo que sea que le den, porque el regalo no está en el objeto. El regalo está en el que lo entrega. Es, te quiero suficiente como para que me importes. Pensé en vos, gasté dinero y tiempo para traerte esto. Cuando empezamos a aprovechar lo que las personas hacen a nuestro alrededor y lo consideramos como un regalo, como que no me deben nada, sin importar qué haya hecho yo, y me están regalando su tiempo, regalando su esfuerzo, regalando su sonrisa, regalando su tiempo para charlar, regalando el tiempo de los mates, entonces voy a empezar a valorar distinto lo que el resto me da. Y mis expectativas se reducen porque empiezo a entender que todo lo que recibo es un regalo. De la misma forma que todo lo que yo doy es un regalo. Entonces puedo trabajar con mis expectativas personales y con lo que yo espero de los demás. La base es recordar que todo lo que hacemos por otros es un regalo. Bueno, gracias, Charlie. Muy, muy claro. Espero que le haya servido a Marianne y al resto. Bueno, creo que tenemos que terminar, ¿sí? Como te dije, no queremos robar mucho de tu tiempo. Seguramente